Hola chicos, pues primero que nada, muy buenos días, espero que estén bastante bien. El video de la clase de hoy, pues lo van a tener en este formato. No voy a asistir de manera presencial el día de hoy con ustedes, tuve algunas complicaciones y pues solamente para comentarles de que si en alguna próxima clase conmigo o con algún otro profesor no van a asistir, por favor háganmelo saber o háganselo saber al profesor en cuestión. El sábado pasado yo les había confirmado la clase presencial, inclusive por ahí alguno de sus compañeros me preguntó sobre mi asistencia, inclusive le di información sobre un trabajo y pues ninguno asistió. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta de con algún otro profesor, si van a tener o si no van a asistir a la clase, por favor, pues háganselo saber, ¿sale? Para que pues no estemos moviendo tiempos y no vaya a pasar nada extraño. Bueno, por ahí hay algunas actividades pendientes, chicos, relacionados con la seguridad y con algunas de las lesiones que pueden pasar y se pueden dar dentro del salón de clases. Cada uno de ustedes tenía una lesión que íbamos a exponer. De hecho, la semana pasada les iba a pedir esa exposición, pero pues ya se está atrasando mucho este tema. Entonces, les voy a pedir por favor, Sote, que graben un video. ¿Sí? Este video van a salir ustedes frente a la cámara exponiendo. No es necesario que lo graben con el celular. Si no quieren, lo pueden hacer con la computadora y presentando el PowerPoint. Hagan de cuenta tal cual como si fuera aquí, pero ustedes con video. Y cada uno de ustedes tenía diferentes lesiones, entonces les voy a encargar, por favor, Sote, que esas lesiones las presenten ahí. ¿Ok? Muy bien. Continuando, tenemos el tema de alcances de la escuela, es decir, ya habíamos encontrado, ya habíamos resumido y ya habíamos hablado un poquito sobre lo que venía a ser la prevención, protección, y el primer nivel de reacción. Primer nivel de reacción se va a referir cómo es que nosotros en una instancia, en lo que viene a ser la prevención de los accidentes, de estas situaciones que se puedan dar dentro del salón de clases, pues cuáles son los primeros protocolos que tenemos que seguir. Por ejemplo, nosotros sabemos que al momento de que un alumno tal vez tenga una lesión como una fractura, pues la primera reacción es tratar de mantener al alumno, a la persona que esté, pues tal vez alguien de ahí de nuestro mismo departamento, que sea un colega o un compañero de trabajo, tratar de moverlo lo menos posible para evitar estas lesiones. Entonces, para evitar más lesiones o malestares que puedan darle a la persona. Entonces, toda esta clase de cosas se dan dentro de la escuela, es mucho más común de lo que nosotros creemos y como los niños, los alumnos, todos, etcétera, pasan muchísimo más tiempo en la escuela que en casa, ya obviamente pues ya pensando en un mundo donde las clases van a ser 100% de manera presencial como lo era hace poco más de 2 años, este, es importante el volver a atendernos a estas situaciones, saber qué es lo que vamos a hacer y tratar de evitarlas. Entonces, enfocándonos en este punto, pues es importante que la prevención centra su atención en los riesgos que afectan la salud física y emocional de las personas, la seguridad del inmueble y las posibilidades de cumplir con los propósitos educativos. En algunos de los derechos que los estudiantes y nosotros también como trabajadores en algún punto llegamos a tener, están basados en la seguridad, ¿sí? Ustedes, de acuerdo al trabajo y pues como principalmente este trabajo está enfocado más en lo que viene a ser la docencia, es muchísimo más común que nosotros estemos esperando, pues que el ambiente en el que nosotros nos estemos desenvolviendo profesionalmente sea un ambiente seguro, que el inmueble esté en buenas condiciones y pues obviamente nos sabemos a lo que nos atenemos de acuerdo a los lugares en los que vamos a trabajar. Entonces, esta prevención, es decir, que nosotros recordemos que el salón de clases, así de este momento, es como si fuera nuestra oficina. Y vamos a decir que somos un despacho jurídico o piensen en un psicólogo, quien ustedes quieran. El lugar donde ellos trabajan tiene que ser un lugar seguro, cómodo
y bien adecuado para las personas que vayan a entrar. No vamos a tener unas bancas de preparatoria o de secundaria, de primaria, en un despacho jurídico. Imagínense, hagan pasar a sus clientes y pues háganlos sentarse ahí, van a sentir las personas más inseguras del mundo, más incómodas, y no va a dar un buen aspecto profesional al que viene a ser el abogado. Entonces, en ese mismo punto, nosotros también tenemos que cuidar mucho el aspecto. Obviamente, pues las instituciones educativas se tienen que encargar de eso, pero sabemos que las instituciones educativas a la SEP no le interesa absolutamente nada de eso. Solamente dan el recurso que es necesario y por eso inclusive existen la asociación del grupo de padres de familia que dan dinero para que la escuela se solvente en algunos gastos que el gobierno no entrega. ¿Ok? Entonces, tiene una dimensión formativa porque para prevenir se requiere autoconocimiento. Es decir, vamos a decir que en este preciso momento nosotros tendríamos que saber, pues, a qué cosas somos más proclives, sí, creo que es la palabra, no me la sé muy bien en este momento, en la que pues a lo mejor vamos a decir que tenemos diabetes, entonces pues hay que ser muy cuidadoso con algunas situaciones que podamos encontrar ahí de comida, de riesgo, etcétera. Analizar el entorno, eso ya lo habíamos hecho en ya sea práctica y de nosotros dentro de la escuela, que le dije, volteen a ver ahí todo lo que hay adentro. Y obviamente fomentar el autocuidado. Es decir, estar diciendo mucho cuidado con las orillas de las mesas, mucho cuidado con el compás, etcétera. Y obviamente promover estilos de vida saludable. En estos estilos de vida saludable también ya habíamos discutido un poquito sobre lo difícil que llega a ser, ya que las escuelas y pues de acuerdo a este, estas fregaderas que les meten a los dulces, pues llegan a ser un poquito más difíciles de eliminar. Entonces, el bien comer en los alumnos, pues sí está un poquito complicado porque lo que ellos ven en clase y lo que ellos viven en su casa día a día, pues de alguna forma no se llega a complementar el uno con el otro si no hay una comunicación real, si no hay una educación real, y no hablo de la parte de los profesores de ustedes, sino de la parte de los padres. Entonces, es un conjunto de todo que no siempre está por ahí. Al igual que la prevención y la protección, la reacción tiene un efecto formativo, pues contribuye, perdón, a la formación de personas resilientes, quienes aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana. Es importante también esta parte en lo que viene a ser la formación cívica y ética. Existían algunas clases, ustedes recordarán en primaria y en la secundaria ya creo que nunca se volvió a tocar ese tema, pero la formación cívica y ética obviamente pues requiere estos puntos de vista en los que nosotros nos volvemos unos profesionales, y esto es la ética profesional ya, y de acuerdo a los lugares en donde nosotros estamos trabajando, pues estos lugares tienen diferentes valores que nosotros tenemos que encajar o si no, de plano no nos contratan. Y esos valores no es como que nos pregunten, oye, ¿y de tus valores cómo estás? Sino que realmente con ciertas acciones se va uno dando cuenta. Algún ejemplo que les puedo dar es que no necesariamente tiene que ver con la docencia, pero hace unos meses, creo, hubo el caso de un futbolista de Inglaterra que pateó a su gato. Entonces el equipo lo condenó, bueno, no lo condenó a muerte, sino que pues, condenó las acciones que realizó, entonces les puso diferentes multas, le puso diferentes sanciones. Y eso es porque el equipo no está aferrado a esos valores. Decía al comunicador, algo así como que esta institución no tolerará este tipo de acciones, por lo que se tomarán las medidas estas, bla, 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 bla. Entonces, el hecho de nosotros mostrar alguna de esa clase pues, actitudes, cualidades que pues, dejen mucho que desear como seres humanos, pueden ser castigadas por las instituciones que nos tienen contratadas. Entonces, mucho cuidado con esa parte de valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana, porque es notable y pues, muchas de las veces eso puede afectar la vida profesional de los alumnos.
Imagínense algún mesero que es grosero, ustedes no van a querer estar ahí y pues posiblemente las personas van a decir, no, no, que no me toca ese mesero, o le pueden decir al gerente y pues pierde el trabajo. Entonces es importante todo este tipo de contenido. Para reaccionar adecuadamente ante las situaciones de emergencia es pertinente conocer los tres momentos que las caracterizan. Tenemos tres momentos muy esenciales al momento de que llegue a pasar algún accidente dentro del salón de clases. El primero, llamado precrisis. La precrisis, perdón, se sabe que algo puede suceder y la comunidad permanece alerta. En este momento de la vida, yo creo que la ciudadanía en general está en precrisis porque si bien los casos de COVID o todo esto relacionado con lo del virus, que si la variante Omicron o no sé qué tanta cosa, llegase a despegar, nosotros ya estamos en una precrisis. Es decir, que nosotros sabemos que algo puede suceder y estamos ahorita muy alerta. ¿De qué manera ahorita nos estamos cuidando? Pues yo creería que está en lo que vino a pasar con la crisis. Perdón, todo esto que nosotros estamos hablando, imagínenselo y pónganlo en situación o pónganlo en perspectiva con lo que sucedió y sigue sucediendo ya de manera muy paulatina por lo mismo de las vacunas y todo esto, pero igual no hay que bajar la guardia. Seguimos en crisis, es decir, que se refiere al clímax de la situación que se produce cuando emergen las dificultades. Como habíamos dicho entonces anteriormente, la precrisis, ya nosotros somos conscientes de que algo pueda pasar. En Estados Unidos, ustedes recordarán, después de lo del septiembre, el ataque de las Torres Gemelas, fue muy diferente la vida a partir de ese momento en adelante. Es decir, la seguridad de los aviones aumentó en un 7000%, y después de eso, pues ya ahorita es muy difícil de que, si por ejemplo ustedes viajan a los Estados Unidos, no les vayan a hacer un super filtro de seguridad para checar que no tengan alguna bomba, para checar sus pertenencias, etcétera, y los interrogan por la cosa más absurda. Entonces, la precrisis, ya sabemos que algo puede suceder. En la crisis, ya está la crisis, ya está la situación en general, y pues las situaciones están sucediendo, válgame la redundancia. Y finalmente la poscrisis, ha pasado la contingencia, pero aún se sienten sus efectos. Perspectiva del COVID, perspectiva de los aviones. Perspectiva del COVID, actualmente pues ya pasó la contingencia de alguna forma, igual no voy a decir que en un 100%, pero aún se sienten los efectos, es decir, todavía por ahí estamos con el cubrebocas. El mundo ha cambiado muchísimo, actualmente yo siento que es un mundo más distanciado, ya no se siente uno cómodo si realmente pues hay demasiadas personas, y menos si no tienen cubrebocas, y un estornudo ahorita sigue siendo una alarma así como de, su máquina, pues mejor me muevo un poquito. Entonces, dentro de las instituciones pasa lo mismo. Hay situaciones que nosotros sabemos que existen y sabemos que pueden suceder, como una caída, un raspón. Si vivimos en Durango principalmente, que es la zona más alacranienta del mundo posiblemente, pues nosotros sabemos que estas situaciones pueden suceder. Pica el alacrán a un niño y pues nosotros ya sabemos de qué manera tenemos que reaccionar. Y ya pasó la situación del alacrán, pero obviamente pues vivimos en Durango y esa situación pues hay que buscar la manera de irla solucionando. Entonces, si nosotros encontráramos un alacrán y sabiendo que estamos en Durango, pues de qué manera ustedes creen que tendríamos que reaccionar. Pues habría que buscar a lo mejor algún veneno, habría que buscar, ¿existe alguna pintura que contiene ya el veneno y evita que los alacranes se acerquen a ese punto? Y obviamente pues estar bien alerta, ya que no se trata de alarmar a la población escolar ni de alimentar la idea de que existe una mente de inseguridad generalizada, sino siempre estar un paso adelante. Es importante estar alerta en este punto de que todas estas situaciones que ya mencionamos, sabemos que existen. ¿Quién les iba a decir que hace poco más de 2 años una pandemia iba a llegar? O sea, nadie estaba completamente preparado. Entonces, no se trataba de alarmar. La mayoría de las veces no somos conscientes de que todas estas cosas pueden suceder. Obviamente estamos súper tranquilos, relajados, creyendo que la vida es así, bla, 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 bla. Pero todas estas situaciones pueden pasar. Entonces, estar un paso adelante, esto es para estar preparado para la contingencia antes de que suceda.
México, cuando llegó el COVID, tuvo una idea bastante rara, que fue tomar 2 meses no recuerdo si fueron 15 días o los 40 días realmente de lo que viene a ser la cuarentena, de aislarse. Y pues de alguna forma sucedió y se sentía medio extraño pensar que estábamos ahí, pero ya cuando pasaron esos 40 días, ustedes recordarán, empezó el mes de marzo y todavía ni siquiera había semáforos ni nada por el estilo. Y dijeron, ¿saben qué? Todos a sus casas 40 días. Nos mandaron a las casas, a todos. Iniciaron pues estaban los casos de COVID disparándose de una manera muy, 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 muy paulatina. Y pues se soltó el COVID y regresaron, llegaron los 40 días, dijeron todos regresen a trabajar y cuando todo el mundo regresa a trabajar, se disparan los casos. Entonces, fue una estrategia rara, no voy a decir que fue, brillante. Y me refiero rara porque mandan a las personas a sus casas cuando no hay COVID y cuando salen de sus casas y tienen que regresar a laborar, perdón, se disparan los casos de COVID y las personas trabajan con COVID y la gente decía, ¿por qué cuando no había COVID estamos en la casa y por qué cuando hay COVID sí estamos afuera de la casa? ¿Saben? Entonces está un poquito extraño. En estos puntos, pues a la escuela ni a nadie nos toca juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos, sean miembros de la comunidad escolar o no. No es su tarea luchar contra el crimen ni resolver problemas que han dado origen a la violencia. Estos puntos son importantes porque la comunidad tiene que estar de alguna forma comunicada, válgame la redundancia, entre todas estas situaciones que suceden. Nosotros no somos psicólogos, o al menos pues yo no sé si ustedes tengan alguna especialidad en psicología, etcétera. Si llegan a pasar casos de niños en los que se ven, obviamente, pues estos síntomas de abuso, síntomas emocionales de abuso, síntomas emocionales de violencia en casa, etcétera, pues yo no puedo salvar, yo no puedo rescatar, yo no puedo meter las manos por ese niño porque pues no me corresponde, no es mi profesión y para eso existen pues las diferentes autoridades que ellos son los que son capaces de ir viendo de qué manera es que pueden ellos resolver esto. Entonces, si por ejemplo llega a haber un caso de violencia que supere lo que nosotros realizamos dentro de las clases o que nosotros podamos manejar, pues es obvio que nosotros tenemos que ir de la mano con las autoridades correspondientes. Ante una crisis de seguridad resulta insuficiente aplicar estrategias y protocolos de reacción. La escuela debe ser arropada por la comunidad y protegida por las autoridades e instituciones relacionadas con la seguridad pública, así como por los cuerpos de emergencia y protección civil de manera rápida y efectiva. Hace alrededor de unos, ¿qué serían? Uf, voy a decir, ya voy a dar el viejazo, pero hace como unos 17, 16, no, 17, 16 años, casi 20 años, aproximadamente hace unos 20 años, pues todos los alumnos en algún punto, ahorita ya no sé en qué medida, la verdad, porque ya no estoy muy acercado a las primarias ni secundarias, ya no sé si los famosos, ay, pero se me dan clicas, ¿cómo se les decía? Barrios, ¿qué barrio Monte eran barrios? Hasta me salió el barrio, chicos. Los barrios, sí peleaban muchísimo por lo que venía a ser la zona, vamos a decir. Entonces ellos peleaban muchísimo la zona y las escuelas pues no podían encargarse de eso. Como les digo, los maestros son maestros, ya está ahí, ellos no son autoridades, no son policías, no pueden detener una pelea y los tipos traían armas, punzocortantes, etcétera, y pues es obvio que los profesores en ese punto no deben de meterse porque es peligroso tanto como para ellos como para los alumnos. Entonces, ¿de qué manera se apoyaron las instituciones ahí? Pues hace, les digo, un poco más de, creo que 20 años, ustedes veían afuera de las escuelas, a partir de este punto de su vida, de las instituciones públicas, ya ven policías fuera de las escuelas. Siempre hay una o dos patrullas allá fuera de la escuela, monitoreando que no vaya a haber problemas, etcétera. Y es una medida que se tomó basado en la situación pues de que seguramente hubo un accidente, o sea, no se pone nada más ahí, no sé realmente cuál fuera, tal vez sería muy interesante el tratar de analizar y encontrar el por qué,
Y esta misma situación va un poquito enfocada en lo que seguramente pasó con lo del COVID. No, perdón, con lo del COVID, no, con lo de la alumna de la UGED, que le amenazaron con un arma. Esta clase de situaciones, pues tiene que tener consecuencias y tiene que tener ciertas eh, protocolos que se tengan que seguir. Ustedes no sé si sepan, pero en la Universidad Juárez casi, bueno, no por no decir casi, de hecho tiene cero seguridad afuera de sus instituciones. No se sabe realmente quiénes entren en la institución, ¿sí? No tienen un uniforme y no tienen un guardia que les esté diciendo ustedes tienen que entrar, etcétera. Salvo la universidad, bueno, no la universidad, sino la preparatoria diurna y la preparatoria, el CCH, son las dos únicas, pero porque son preparatorias. Es decir, creo que a nivel escolar, social, dijeron, ¿sabes qué? En la universidad, en la preparatoria, tienen que tener, ¿sí? Entonces en la universidad es bastante difícil. Y ahí es donde yo les digo, no sé cuáles vayan a ser las consecuencias que vayan a tomar en la UGED y de qué manera vayan a resolver. Entonces, como les digo, los profesores no somos doctores, no somos psicólogos, no somos policías. Tenemos cierta autoridad dentro del salón de clase, pero eso no significa que nosotros hagamos cosas que no estemos facultados ante las leyes, ante el derecho social, etc. Entonces es importante para este punto proteger la integridad física y emocional de los alumnos y del personal escolar. Brindar o gestionar la atención para el manejo de las secuelas físicas y emocionales de las crisis de los alumnos, docentes, directivos y el resto del personal que elabora en los planteles educativos. Por ahí hay cursos escolares en los que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a checar un curso, un diplomado a lo mejor, de ver de qué manera podemos tratar a los alumnos una vez que haya pasado esta cosa, qué actividades podemos hacer. Orientar al alumnado y a las familias en los procedimientos legales y psicológicos derivados de las crisis. Existen por eso las sociedades de padres de familia, en la que se supone que los alumnos y los profesores van y hablan y se juntan, etcétera, y tienen que ir a buscar diferentes soluciones. Entonces, maestro, esto está pasando, hay que estar muy al pendiente. Los que he visto que hacen más esto son los CADI, los del DIF, que son las guarderías, pero pues obviamente no es un nivel educativo superior. De hecho, pues ahí están desarrollando sus sentidos, por decirlo así, sus 5 sentidos los están desarrollando. Entonces, es el único lugar, perdón, donde he visto donde va el avance. Es decir, dicen, no, pues va bien esto, va mal esto, va bien esto, el niño se va desarrollando bien, etc. Y obviamente, perdón chicos, estoy un poquito mormado. Por eso, de hecho, no me presento ya a la escuela. Reportar ante la autoridad competente las situaciones de violencia que han implicado en la escuela. Existe por ahí sería muy importante que en estos momentos también se hiciera conciencia ahí en la Universidad de INAM de algún curso relacionado con policía cibernética para ver hasta qué punto, qué cosas son las que podemos hacer o tenemos permitido realizar dentro bueno, pues de un arco social, en un arco de la comunidad. Es importante para estar enterados y que pues también los alumnos lo estén, tanto los profesores como alumnos, porque por ahí me he encontrado algunos casos que dejan mucho que desear en cuanto a valores sociales, éticos y profesionales que me he topado en las instituciones. Nada más un ejemplo muy pequeño y no es para hacer chisme, porque pues, tampoco es como que con un chisme, hace no mucho un profesor de ahí del INAM puso en el grupo de WhatsApp de los profesores, maestros, tengan mucho cuidado porque están levantando los carros que están ahí en la primaria que está al lado de la plaza. Y yo lo único que contesté y dije, pues es normal, dije, o sea, pues ahí en la escuela no se puede estacionar, o sea, ¿por qué habríamos de tener cuidado de algo que ya sabemos? Es como, eso no se lo dije, pero se lo digo a ustedes, es como si ustedes les dijeran a los ladrones, ladrones, tengan cuidado porque los policías los están atrapando. Pues o sea, primeramente porque habríamos de robar si sabemos que está mal. Entonces,
es un poquito extraño y porque nos tienen que avisar de cosas que ya deberíamos de saber. Entonces, hay cosas que no sabemos y es por eso que me parece importante el que haya diferentes cursos, haya diferentes talleres, etcétera, relacionados con derechos, cívica, ética, etcétera. Vamos con otro tema, chicos, que está relacionado con el acoso escolar, ya para terminar eso y irnos con lo que viene a ser el bullying. Les voy a dejar una actividad bastante pequeña y bastante interesante, ¿sí? Quiero que ustedes piensen en la situación que acaba de pasar con la UGET, relacionada con lo anterior, con lo que estamos hablando de orientación y precrisis, etcétera, relacionado con lo de la chica de la UGET. Piensen en qué solución ustedes podrían dar a futuro para este acontecimiento de amenaza con un arma dentro de las instituciones que se dio. Imagínense que les pasa a ustedes, o sea, es bastante peligroso. Piensen de qué manera ustedes buscarían un filtro o de qué manera ustedes podrían solucionar esta clase de situaciones. Esta sería su primera actividad del día de hoy. Continuando con eso, tenemos lo que viene a ser el bullying o acoso escolar dentro del aula. El bullying, que ustedes ya saben, es pues, un acto violento que sucede dentro del salón de clase. No necesariamente tiene que ser físico, sino que realmente pues, puede ser verbal. Tiene fuertes y graves repercusiones en las víctimas de este tipo de maltrato y es un fenómeno que día a día se da. ¿Sí? En algún punto de nuestras vidas fuimos estudiantes, tal vez fuimos víctimas de bullying o tal vez ustedes eran los que realizaban el bullying. La persona que lleva a cabo el acoso escolar o el bullying lo hace imponer el uno o alguno otro su poder, utilizando para ello permanentes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y de este modo llegar a tenerlo bajo su control durante el tiempo que lo desee o le sea posible durante meses, incluso durante años. Usted recordará o tendrán en cuenta algunos de esos momentos de la vida de estudiante de que pues a lo mejor había alguien que los traía cortito, porque pues a mí me pasó, hasta que pues obviamente la violencia nunca era la solución, pero pues ¿qué hacía? Ahí la única forma de solucionar eso pues fue con violencia. Pero el bully o el buller, o en este caso pues la persona que está recibiendo el bullying, pues sí pueden pasar bastantes años, puede ser toda la primaria o toda la secundaria en la que lo traen así de su cuerpito literal. Entonces pues es una situación bastante eh, difícil de afrontar. Entonces vamos a realizar como segunda actividad qué factores consideran que se pueden identificar en un niño que recibe bullying. ¿Sale? Esto lo van a hacer ustedes ahí en su libreta. Van a escribir cuáles son los factores con los que ustedes como profesor van a darse cuenta que un niño recibe bullying. Por lo general la víctima sufre en silencio, esto ya tenemos aquí, y puede decirse que el acoso escolar o bullying tiene tres componentes esenciales, como viene a ser el desequilibrio de poder entre la acosador y la víctima. Dicho desequilibrio puede ser real o solamente percibido por la víctima. Desequilibrio nos vamos a referir a que hay alguna cosa en la que el buleador es superior en el otro niño. Y si el otro niño, pues de alguna forma se deja influenciar, se deja manipular, que pues es muy común, va a llegar a ser víctima de este. Un ejemplo, pues puede ser lo mejor de que esté chaparrito y el otro tipo está alto. Y pues hay cosas dentro de la casa que la persona alta, pues obviamente va a tener que extenuar. Entonces, este es uno de los factores. Otro factor es la agresión que puede llevar a cabo por un acosador, un grupo de acosadores que tratan de dañar a la víctima de un modo intencional. Y existe un comportamiento agresivo hacia una misma persona y esto se produce de manera repetitiva. Tenemos bastantes tipos de acoso escolar y luego les voy a dejar ya la actividad, la última del día de hoy, chicos. Tenemos el acoso físico. Obviamente esto está relacionado con agresiones, golpes cuerpo a cuerpo, patadas, empujones u objetos. También se encuentra dentro del tipo de maltrato físico los daños que se producen a los objetos personales de la víctima o los robos que se le hagan.
tienes un lápiz, te lo rompo, tienes este juguete, te lo robo, etcétera. Eso también es considerado como parte de bullying físico. Siguiente es verbal, es el más habitual obviamente, y este deja huella en las víctimas al poder que tienen las palabras, disminuyen la autoestima de la víctima a través de humillaciones, insultos, groserías, humillaciones públicas, propagación de rumores, mensajes telefónicos o vía web completamente ofensivos, llamadas insultantes y lenguaje sexual explícito e indecente. ¿Sí? El simple hecho de poner un apodo y escribirlo tal vez en las bancas, en el pizarrón, que llegue el niño y tal vez esto porque pues yo me estoy acordando de casos que pasaban ahí en la secundaria. Un niño no tenía para comer y le empezaron a hacer bullying que pobretón y le aventaban comida, etcétera. Le decían, ándale, come. Entonces, pues eran casos bastante fuertes y que nosotros vemos ahorita y decimos, no manches, o sea, si eran cosas que nosotros no teníamos el control y se ponen ustedes tal vez en la perspectiva del padre de familia de que no tiene dinero y ve que su hijo le hacen esto, pues que hay una impotencia, chicos, que no se imaginan. Maltrato o bullying psicológico, ese se lleva a través de las amenazas que producen miedo y su propósito es obtener algún objeto, dinero o simplemente obligar a la víctima a que lleve acciones que no debe y no quiere hacer. Y finalmente tenemos el social. Se trata básicamente del fenómeno de exclusión y aislamiento progresivo del afectado. De este modo, los acosadores evitan que la víctima participe, ignoran su presencia y no cuentan con él durante la realización de las actividades normales entre amigos o los compañeros. No necesariamente tiene que ser como el físico o el verbal en el que nosotros le digamos cosas, pero eso de la ley del hielo y el tratar de no tener una interacción general entre todos sus compañeros, pues sí se nota y se nota pues, en los alumnos que en algunos de los, como les había dicho en la actividad anterior, de los factores que ustedes pueden identificar, en este punto yo sí creo que ese de lo social es bastante notorio. Es un niño muy aislado, que nadie le dice nada. Si hay actividades en equipo no lo pueden hacer nada o le dicen, haz esto. Y ya, no le hablan de más. Entonces también es un bullying esto. Chicos, para terminar, les voy a mandar un documento de Word en los que tenemos tipos de bullying. Les voy a poner en ese documento, les voy a decir quién va a hacer cada qué, quién va a hacer cada qué, no, qué va a hacer cada quien, perdón. En eso me van a tratar de solucionar ustedes desde el punto de vista del profesor de qué manera es que ustedes actuarían. Recordemos que necesariamente nosotros no somos policía, ni psicólogos, ni nada por el estilo, entonces es importante en esa clase de puntos el ver de qué manera es que lo vamos a solucionar, ¿sale? Nos veríamos la próxima semana con proyecto final, chicos, y si queda alguna duda, quedo ahí al pendiente. Que tengan un buen fin de semana.